Hola, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión voy a comentar con ustedes los días olvidados de la Semana Santa. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son esos días olvidados? Saben que esto surgió a raíz que en una ocasión me preguntó mi marido, bueno, ¿y qué hizo Jesús del Domingo de Ramos que entra a Jerusalén al Jueves Santo que ya empezamos a celebrar? Y me puse de ahí a buscar para que hiciéramos esta reflexión. En los así llamados días santos tenemos una gran posibilidad de vivir el misterio pascual, tanto en las celebraciones litúrgicas como en las expresiones de piedad popular. Así, por ejemplo, el Jueves Santo en la celebración litúrgica tenemos el lavatorio de los pies y la piedad popular se expresa en la adoración eucarística. El Viernes Santo se conjugan el Via Crucis y la celebración litúrgica de la Pasión del Señor, y que nadie... Y más que todo, ¿verdad?, el asistir después a la vigilia pascual en el sábado en la noche, que es el culmen de la Semana Mayor. Por ello, nuestra reflexión tiene la intención de guiarnos en la vivencia de lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. ¿Qué pasó el lunes santo? Por la mañana, Jesús y sus discípulos parten al templo de Jerusalén y se encuentra con enemigos que le hacen preguntas. Le dicen que por qué deja que los niños se acerquen a él, y les responde con una frase bíblica. Los enemigos, furiosos por los acontecimientos del domingo y por las respuestas que les da, no lo aprenden por temor a la multitud que todavía lo sigue y lo admira. Por la tarde Jesús sale de Jerusalén rumbo a Betania para pasar la noche. El evangelio de este día es de Juan 12, del 1 al 11, y nos relata: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena, mientras Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María trajo como medio litro de aceite perfumado, de nardo, muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo: este perfume podría haberse vendido en 30 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad, no se interesaba por los pobres, sino que era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo: déjala, pues lo tenía reservado para preparar mi entierro. A los pobres los tienen siempre entre ustedes, pero a mí no me tienen siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba en Betania. Fueron allá no solamente a verlo a él, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos los abandonaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Este evangelio nos presenta la unción de Jesús hecha por María y la murmuración de Judas basada en la avaricia. En un gesto de amor, María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un perfume carísimo. No todos los discípulos comparten este gesto.
Judas alega que hubiese sido mejor dedicárselo a los pobres y Jesús aceptó el homenaje como anticipo de su embalsamamiento, diciendo que a los pobres siempre los tendrían. A nosotros nos dice este relato que para el Señor no debemos escatimar ni el tiempo ni los bienes que por su bondad poseemos. El dinero tiene una función para el bien personal y comunitario. El problema está en el corazón del hombre, no en el dinero mismo. Como decía León XIII, el dinero puede ser magnífico siervo para hacer el bien o un terrible amo cuando nos seduce la avaricia. La liturgia de este día, Lunes Santo, nos prepara para el dolor que hay que recordar estos días. Pasamos al Martes Santo. Jesús predica, pero también responde a los constantes ataques de sus enemigos. Ellos le dirigen la palabra para contradecirlo, para atacarlo, para negar sus afirmaciones. Jesús se pasea por las dependencias del Templo de Jerusalén, que en aquellos días de fiesta estaba repleto de peregrinos. Después empezó a evangelizarlos, a eso dedica los últimos momentos de su vida. Los miembros del Sanedrín, compuestos por los príncipes de los sacerdotes, doctores de la ley y ancianos, le preguntaban con qué autoridad hace esto, y Jesús le responde confundiéndolos. Continúan los saduceos con el problema de la resurrección y los fariseos preguntando sobre el mayor mandamiento. Fue un día de conflictos. Salen del templo, Pedro le hace notar esa hermosura del templo y Jesús anuncia la destrucción del templo. El Evangelio del Martes Santo, en Juan 13, del 21 al 30, nos narra: Jesús dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos no se miraban unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús más amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara a Jesús de quién hablaba. Y el discípulo se inclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un poco de pan al que se lo dé, ese es. Mojó un poco de pan en la salsa y se la pasó a Judas el Iscariote. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban en la mesa comprendió por qué Jesús le decía eso. Como Judas llevaba la bolsa, algunos creyeron que Jesús quiso decirle: anda a comprar lo que falta para la fiesta, o bien anda a dar algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Palabra del Señor. Este día Jesús está a la mesa con sus discípulos y les dice: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Satanás conoce la debilidad de Judas por el dinero. Satanás también a nosotros nos sigue como a Judas. Conoce nuestro actuar, nuestros pensamientos. Tal vez nuestra debilidad no sea el dinero, pero sí la vanidad o el poder. Si pensamos en cuántas veces hemos caído en su trampa y ni siquiera nos hemos dado cuenta. El miércoles santo, el Evangelio es de Mateo 26, del 14 al 25.
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán porque se lo entregue? Ellos le aseguraron 30 monedas de plata, y desde ese instante comenzó a buscar una ocasión para entregarlo. El primer día en que se comía pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: mi hora se acerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes, uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré acaso yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Este evangelio nos relata cuando Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dice: ¿cuánto me quieren dar si yo les entrego a Jesús? Ellos le ponen precio: 30 monedas de plata. Se acercan momentos de dolor, del llanto de su madre, de entrega, de sangre, de su amor por cada ser humano. Nos identificamos con Judas también. Cada uno de nosotros lo ha traicionado, y aunque quisiéramos tapar nuestra culpa, como tapar el sol con un dedo, ya sea con algún pretexto o haciéndonos sordos a su voz. Es un día para meditar sobre lo que está por venir, la pasión y muerte de Jesús. En este día se acostumbra en las diferentes parroquias celebrar misas por los enfermos que no pueden participar en el Triduo Pascual. Señor Dios, Padre bueno, que tu Hijo Jesús sea nuestra fuerza y riqueza. Amén. Los invitamos a ver nuestros programas en YouTube a través de Santuario de Guadalupe TV.